Estamos, entonces esperemos un cachito, porque si no empieza a proyectar el Power y a la vez me piden admisiones. Entonces, este, voy y vengo, así que esperemos un poquitito y ya vamos a comenzar la clase. ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Bien, profe. Bueno, Bien, profe. esa no la conocía, ¿ves? Manito, así que va. Las cosas que tiene el Meet. Hay que hacer un curso acelerado de todo lo que ofrece este canal. Y en las otras cátedras, ¿cómo hacen? ¿También la reemplazan por una clase con Meet o no? Sí, profe, recién tuvimos otra clase. Ah, bien, está bien. Bueno, 5 minutitos vamos a esperar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a buscar el Power. A ver, esperen un cachito que transmitimos acá. A ver por qué no la puedo visualizar. La tengo abierta acá.
abrir. Sí, la veo. Ahí está, ahora la veo. ¿Ya la pueden ver? ¿Visualizar? Sí, profe. Bueno, ya la Sí, profe. pongo en modo como en presentación. Bueno, cualquier cosa me paran, porque como yo ahora ya la tengo expandida en mi pantalla, no estoy viendo el Meet, digamos. Eh, ¿Ustedes están viendo enterita o no? ¿En pantalla completa? No, ¿no? Ah, ahora sí la ven en pantalla completa. No, profe, todavía no. A ver qué pasa. No sé por qué no la puedo poner en pantalla completa. A ver, va de nuevo. Ahora, Yo no, profe, pero no sé los demás. Igual se puede leer, ¿no, profe? ¿se puede ver? Claro, Y sí de se ve. última, profe, grande la pantalla. Profe, ¿no se pone donde dice desde el principio? Sí, sí, eso estoy haciendo. Estoy poniendo desde el principio, puse desde la copita, todo eso hice, Ahí pero está no, mejor. ahí se ve más. O sea, hice todo lo que te dicen que hay que hacer, pero no, no sé por qué. eh, a ver, a ver, está. Tampoco. ¿Ustedes lo ven chiquitito? ¿Cómo lo ven? Se ve, o sea, sin agrandar, profe, es decir, las diapositivas a la izquierda y Sí, la imagen a la pero, derecha. pero ¿pueden ir observando o no? Sí, sí, se llega a leer. Ujú. A ver, vamos a ¿qué es lo que pasa acá? Ah, sí, yo puedo poner, a ver si estoy sacando acá.
Seguimos la misma. ¿Sí? Profe, Sí, diga. ¿este Power está en el aula? No, no la pasé. No tuve Si no, tiempo de hoy de... última manera lo puede subir al aula y cada uno lo ve de ahí y la vamos siguiendo. También puedo hacer eso, sí. Vamos a ver si yo... Profe, ¿no probó con el icono de la esquina inferior? ¿Cuál? ¿El de la copita? ¿Cuál es el icono? El que está al lado del porcentaje en el Power. Sí, el de la copita. Ah, este. Sí, ese que es como una copita. ¿Ese me dicen? Si me pueden hablar, porque yo estoy mirando lo otro. Este que está acá, presentación de diapositiva, dice. Ese me dice, no este otro. A ver este. No. Yo cuando toco la copa esa, puedo pasar a ver la pantalla entera, pero ustedes no la ven entera. Profe, y en ese librito creo que se ve y tiene la opción de minimizar la pantalla. Podría ponerlo así, después volver a presentar, a ver si se ve. Ahí A ver está. ahí. Ah, ahí está. Ese librito no había tocado. Está perfecto. Ahora sí, ¿estamos? Bueno, y ya es la última admisión con todo esto. Y ahora ya no doy más bolilla. Ahora estamos. Perfecto. Listo, entonces. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar ya en lo que queda, digamos, de las clases del mes de octubre, porque ya para noviembre, digamos, las fechas están previstas más que nada para rendir los parciales. Empezamos hoy la unidad número 6. Esta unidad se, digamos, hace ancla en la Argentina, en el mismo periodo, etapa que hemos analizado en la unidad número 5, solo que, digamos, la diferencia es que en este caso vamos a trabajar sobre esos mismos procesos analizados en la unidad número 5 a nivel nacional, ¿sí? Por eso la unidad tiene ese nombre, los ciclos económicos de la Argentina en el siglo XX, que justamente transita los distintos momentos de crisis o de expansión y los efectos de esas crisis internacionales o de expansión económica a nivel internacional en nuestro país. Y con esto, con el ensayo de estos dos formas de organización de la política económica por parte del Estado, ¿no? El estado de bienestar, que también, digamos, se plasmó en la Argentina, sobre todo tuvo quizás su experiencia más conocida y exitosa, la de los años del primer peronismo en la Argentina, es decir, cuando accede el peronismo como fuerza de gobierno, entre los años 40, pero principalmente la década del 50, ¿no? Y bueno, y continuó durante la década del 60. Y luego vamos a ver, digamos, también cómo esa nueva etapa que se abre a nivel de sistema en el mundo capitalista que hemos denominado neoliberalismo, también se traslada a la Argentina. En la misma época, prácticamente las primeras experiencias datan de la década del 70 y con eso, digamos, se da paso a esa experiencia neoliberal en nuestro país que tuvo como expresión máxima las políticas económicas y toda la orientación eh, del perfil de cómo debía organizarse la Argentina con los dos gobiernos de Saúl Menem, ¿sí? Entonces esta es el listado de temas que vamos a trabajar en lo que queda de- del dictado de la materia. En la clase de hoy vamos a trabajar el eje 6.1, es decir, qué pasó con esa crisis de 1929 y la Gran Depresión de la década del 30 en la Argentina, ¿no? Cómo repercutió de alguna manera
esa situación a nivel internacional, y para mañana van a trabajar con la profesora Mirta Gutiérrez el modelo económico peronista en concreto, ¿no? De lo que se llama el peronismo histórico o el primer peronismo, porque bueno, es difícil por ahí tener desde el día de hoy una definición precisa sobre el peronismo. Por eso, digamos, se identifica esta etapa que ustedes van a trabajar mañana como el primer peronismo o el peronismo histórico, ¿no? Así que bueno, esa es la propuesta para esta semana en cuanto a los temas que vamos a desarrollar. Y respecto de la economía de la Argentina en la década de 1930, lo que nosotros podemos marcar como una de las cuestiones centrales es que toda esta etapa se enmarca dentro de dos procesos de, digamos, de revuelta económica que tuvo algún impacto muy concreto en la Argentina, pero también procesos de índole política muy importantes. Por eso la crisis eh, de los años 30 en la Argentina se interpreta muchas veces como una crisis estructural y orgánica, en el sentido en que no solo fue una crisis a nivel económico, sino que fue una crisis a nivel ideológico, una crisis, digamos, que abrió o dio paso a nuevas perspectivas de organización social, pero sobre todo, digamos, tuvo una característica muy particular, que fue una crisis política y que permitió o dio inicio a un, un fenómeno que se repitió recurrentemente a partir de este momento, que fue continuas rupturas del orden político institucional en el país por el desarrollo de golpes de Estado. Es decir que, fíjense ustedes, que entonces esta etapa que nosotros vamos a analizar comienza con ese estado crítico que se propone a nivel internacional por los efectos de la crisis del 29, que genera nuevas condiciones mundiales a nivel general, y que a un país como la Argentina, que es un país realmente comprometido en el concierto internacional, porque es un país que en ese momento participaba activamente del comercio internacional, se va a ver eh, muy fuertemente golpeado, ¿sí? Pero además, junto a los efectos de la crisis y esa reorganización que va a ser necesario, esos reajustes que se van a tener que empezar a hacer en el campo económico, se va a dar el primer golpe de Estado en nuestro país, protagonizado por estos dos generales, Uriburu y Justo, ¿sí? Que bueno, ya vamos a trabajar un poquito en qué proponían o qué se pretendía a partir de estos golpes. Y la etapa que estamos analizando finaliza también con el impacto de una coyuntura crítica a nivel mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, que también, digamos, bueno, ya hemos trabajado la clase pasada, la envergadura de la semana pasada se ha trabajado sobre la envergadura de esta guerra, que por supuesto también paralizó los patrones clásicos del comportamiento económico a nivel internacional, y donde también la Argentina se vio sacudida, digamos, con nuevas condiciones impuestas por esta guerra, ¿no? En principio, digamos, lo que se conoce es que esta Segunda Guerra Mundial en el país fue más beneficiosa en términos económicos para la Argentina, porque a diferencia de la Primera Guerra Mundial, el país fue un gran proveedor de alimentos en el transcurso de la guerra. Pero bueno, en realidad, eh, lo que se ha estudiado después, digamos, y se ha medido ese impacto, es cierto que la Argentina fue un proveedor de alimentos durante la guerra, pero en realidad fue un proveedor a crédito, porque el principal comprador era Inglaterra, y Inglaterra estaba muy comprometida con la guerra, de manera que, digamos, vendimos a crédito. Terminamos, digamos, finalizó la guerra, terminamos siendo un país gran acreedor de Gran Bretaña. Pero bueno,
para desgracia nuestra, ustedes vieron la clase pasada, cómo en realidad en ese momento lo que va a predominar o lo que comienza a predominar o el país que comienza a predominar es los Estados Unidos y nosotros por esa participación como proveedores en la guerra a Gran Bretaña, terminamos, digamos, muy circunscrito a lo que se llamó el área de circulación de la libra esterlina, que ya no era una moneda fuerte como el dólar. ¿Se acuerdan que hablamos de Bretton Woods y de cómo el dólar, digamos, pasa a ser la moneda de referencia? De manera que en realidad, si bien podríamos haber tenido una mejor situación, esta no fue del todo completamente favorable, ¿no? Y bueno, y la etapa, esta que estamos por analizar, precisamente cierra con el segundo golpe de Estado que se produce en la Argentina, que derroca al gobierno este, constitucional y elegido democráticamente de Castillo. Y también este segundo golpe, que es en el año 1943, tiene la particularidad de que, bueno, pone en el escenario a este líder de ese movimiento en formación, ¿no? En los años 40, y que le va a permitir a Perón hacer toda su carrera y su ascenso en el tramo de 3 años para que después sea elegido democráticamente presidente del país, ¿sí? Así que este es un poco digamos, el organigrama en el que se enmarca la etapa que vamos a analizar, ¿no? Em, Cuando se habla de una crisis orgánica y estructural en la Argentina en la década de los años 30, es porque una de las cuestiones que entra a cuestionarse muy fuertemente es la base de la política en ese momento, que era la base de la democracia liberal, ¿sí? Eso es lo que se comienza a cuestionar muy fuertemente, pero en realidad es un cuestionamiento que se hace a nivel internacional. De hecho, si ustedes lo han visto, digamos, también en la entreguerra, hay una cuestión fundamental que es el nacimiento de los partidos totalitarios a nivel internacional, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? En el caso de la derecha, de los partidos de derecha, el nazismo y el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, y a su vez, digamos, desde el punto de vista de los regímenes totalitarios de izquierda, el estalinismo en la Unión Soviética, ¿sí? De manera que esto de que en la Argentina entra en crisis las pautas del juego político basado en la democracia liberal, es decir, que haya un parlamento, que se discutan las leyes, que haya elecciones permanentemente, es uno de los puntos en discusión a nivel ideológico, y también eso se da en la Argentina, digamos, lo que se comienza a cuestionar muy fuertemente en la prensa de esos momentos es lo que generaba la democracia liberal, que le llamaban la politiquería, es decir, como que la politiquería y esto de un funcionamiento con diputados, senadores, es decir, el parlamentarismo, el ritual de las elecciones, el debate en las cámaras, como que todo eso, digamos, era una fachada para muchos y había generado un deterioro de las instituciones políticas en la Argentina. Eso, digamos, además va a ser levantado, digamos, va a ser una bandera que no solamente levanta el ejército, que es quien después comete el golpe de Estado, sino que es una bandera de crítica que nace de la prensa, que nace de algunos partidos opositores como el socialismo en ese momento, ¿sí? Y lo que se está cuestionando es la legitimidad de ese sistema democrático político existente eh, al momento del golpe en septiembre de 1930. ¿Quién gobernaba? Gobernaba Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia, ¿sí? Porque recuerden que la primera presidencia se había dado en 1916, Irigoyen, que representa a un partido, uno de los primeros partidos populares en la Argentina, que fue la Unión Cívica Radical, había sido reelecto en 1928, ¿sí? Y esa situación política que se veía como deslegitimizada, como parasitaria,
como que la politiquería en sí, digamos, o la práctica política en sí deterioraba las condiciones de vida y la situación de la gente, había comenzado a hacer que, por ejemplo, algunos sectores financieros importantes retiren fondos de la Argentina. eh, Toda la oposición al radicalismo irigoyenista en diputados y en senadores, bueno, preanunciaban como que si continuaba en la política este presidente iba a ser el apocalipsis para la Argentina. También desde los claustros universitarios se manifestaba, digamos, que Irigoyen era un caudillo bárbaro, lento, viejo, el viejo le decían, como que ya no tenía fuerzas para gobernar. Los socialistas, que eran parte de la oposición, pero había diputados socialistas en el Parlamento, hablaban y ponían el énfasis en la corrupción de la política en ese momento. Y bueno, y algunos digamos, diarios a nivel nacional también ejercían una fuerte crítica a ese gobierno democrático de Irigoyen, ¿no? Quien va a canalizar todas estas perspectivas opositoras y que hablan del desgaste de la democracia. Yo a veces siento muchos paralelismos con lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, de esta cuestión de que la política es responsable de los grandes desastres que se vive, era algo que se planteaba en ese momento. O sea, se acusaba al modo político, al sistema político existente, como un causal, digamos, del deterioro en la Argentina. Bueno, y por supuesto el punto que va a poner ya en evidencia la imposibilidad de la continuidad de ese gobierno muy fuertemente criticado fue cuando se empezaron a sentir los efectos de la crisis a nivel internacional, ¿sí? Y eso, digamos, preparó el terreno para que una institución que venía también fortaleciéndose mucho y tomando cierta autonomía como el ejército, o sea, las fuerzas de seguridad en la Argentina, decidiera entonces modificar el orden constitucional con aconteciendo ese primer golpe de Estado, ¿sí? Que lo va a liderar justamente José Félix Uriburu, en compañía, por supuesto, con otros planteles, digamos, castrenses de las fuerzas militares en nuestro país, y que va a ser presidente de facto hasta el año 32. ¿Sí? Uriburu, que encabeza esa revolución y esa destitución del gobierno de Irigoyen y provoca ese golpe de Estado, tenía, digamos, como una mira muy ambiciosa, o sea, no solamente pretendía que sacarlo a Irigoyen del gobierno, sino que él pretendía una modificación del sistema político argentino con ese golpe de Estado. Y eso queda muy bien planteado en este escrito, que es de puño y letra de Uriburu, que lo da a conocer el 1 de octubre de 1930, donde justamente plantea eso Uriburu, que ese nuevo gobierno de facto que había surgido de esa revolución, ¿sí?, no se había hecho para sustituir a los hombres que estaban en el poder, ¿sí? Que eso seguramente era algo que querían algunos de los partidos opositores, pero que en realidad quienes habían encausado este golpe de Estado no era una revolución para cambiar, digamos, los valores electorales, ¿sí? En realidad lo que se proponía iba mucho más allá de un recambio de gente en el gobierno para llevar a cabo lo que él llamaba reformas institucionales, ¿sí?, de tinte político, y sobre todo que esas reformas institucionales pudieran canalizarse a partir de una reforma de la Constitución Nacional que armonizara el régimen tributario de la nación y de las provincias, por ejemplo, que diera mayor autonomía a las provincias, que diera un funcionamiento mucho más autónomo al Congreso, es decir, a diputados y a senadores, que lograra, con esa reforma a la Constitución,
una mayor independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo presidencial en ese momento, em, entregándole a ese poder judicial el nombramiento de los jueces, la remoción de los jueces, ¿sí? Y también, digamos, planteaba una modificación en el régimen electoral que existía en ese momento, que estaba basado en las bases que había dado la ley Sáenz Peña del año 1913, que había establecido el voto secreto universal masculino, en realidad, porque no era para no votaban las mujeres todavía, este, secreto y obligatorio, ¿sí? Esa era la forma, digamos, de votación. Y entonces planteaba que había como que modificar ese régimen según las necesidades sociales, con las fuerzas vivas de la nación, ¿sí? Bueno, todo esto entonces llevó a Uriburu a plasmar un régimen de reforma constitucional que permitiera en la Argentina instaurar un régimen de tipo corporativista, ¿no? En donde la representación política de los ciudadanos argentinos, sobre todo en el Congreso de la Nación, no fuera a nivel individual, sino que esa representación agrupara a las personas, es decir, a los distintos ciudadanos, según el orden de corporación o de gremios a los cuales cada uno pertenecía, es decir, que los obreros votaran un representante de los obreros, los ganaderos uno de los ganaderos, los agricultores, los profesionales, los industriales, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso no es ni más ni menos que una propuesta de régimen corporativista, ¿sí? En donde podemos definirlo como un modelo que rechaza la representación de base individual de los ciudadanos, que votamos a un presidente y que votamos diputados y senadores para el poder legislativo, y como les decía, proponen que esa representación y participación sea a través de grupos sociales. Plantean que esa representación corporativa da participación social y política según las preeminencias de las distintas funciones económicas que tienen los grupos, es decir, cada grupo según la ubicación que tiene el entramado económico del país, puede verse representado según sus intereses, digamos, en el Congreso. Y esa representación corporativa se refleja en una sociedad que tenía que dividirse por las posiciones económicas que cada uno ocupa en la sociedad. De clase, incluso si se quiere, por las profesiones u oficios en la línea de producción o prestación de servicio en el que cada uno se ubica, ¿sí? Ese es el régimen entonces corporativista al que quería arribar Uriburu en su propuesta de revolución y de reforma constitucional. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Pudimos entender esa primera parte? O sea que era, digamos, un proyecto bastante revolucionario, si se quiere, lo que había dado sustento al golpe de 1930. Como les decía, el golpe se produce en septiembre de ese año, y el sustento ideológico era esta doctrina de facto, por la cual, digamos, lo que prevalecía era una idea de que los gobiernos democráticos elegidos popularmente habían alterado el orden natural de las cosas y que habían generado un desgobierno generalizado. Entonces, la forma de superar esa situación, según esta doctrina de facto, era a través de la eliminación del sufragio universal y de la tradición republicana de formación, digamos, de representación a través de partidos políticos. O sea, cuando uno piensa el régimen corporativista, lo primero que hay que asociar es que si eso hubiera funcionado, uno ya no hubiera votado a la Unión Cívica Radical, al socialismo, al Partido Conservador, que eran los que había en esos momentos, sino que hubiera votado según la función en la cadena de producción, el oficio, los servicios que puede ofrecer en el sistema económico. No sé si se entiende, ¿no? Entonces,
Por eso también un poco la ideología era eliminar ese sistema de partidos políticos, que era donde se encontraba la base de muchos de los problemas que sobrevivían en la Argentina. Y entonces ahí el ejército aparece como el gran árbitro, digamos, justamente para arbitrar esas transformaciones y interceder en los distintos intereses de la nación, pero sobre todo porque frente a la dejadez, el que se podía hacer cualquier cosa, un poco era lo que imperaba a nivel político, el ejército, ¿qué aseguraba? Aseguraba el ejercicio de una autoridad plena, el respeto a las jerarquías, al orden, a la tradición, ¿no es cierto? Que era algo que se entendía en ese momento desde estas filas como algo que los gobiernos populares, sobre todo del radicalismo, habían roto, digamos, habían deshecho la tradición, el orden y la jerarquía social. Es un proyecto que estuvo muy fuertemente inspirado en el fascismo de Mussolini. De hecho Mussolini lo puso en ejercicio, ¿no? En Italia, en la Italia fascista. Pero bueno, esto no va a prosperar y, digamos, va a empezar digamos, la fuerza que tuvo al momento Uriburu para plantear el golpe de Estado se va a empezar a desvanecer desde las propias filas del ejército, de aquellos sectores del ejército que no están de acuerdo con esas transformaciones. Eh, y bueno, dentro de ese sector está el general Justo, que es quien presenta un proyecto político diferente, que en realidad propone, digamos, volver a convocar elecciones, ¿sí? Para que se vuelva al régimen conservador. Y de hecho, las elecciones se convocaron en 1931 y el propio Justo va a encabezar una de las fuerzas políticas que van a presentarse en esa contienda electoral del 31 a través de este grupo que se llamó la Concordancia, ¿sí? Que fue una alianza política, digamos, de quienes habían sido destituidos en el orden conservador, ese del modelo agroexportador, antes de la ley San Peña y antes de que acceda al gobierno el irigoyenismo, ¿sí? Y el objetivo era controlar la sucesión presidencial, las bancas en el Congreso. Entonces, digamos acá, lo que va a ocurrir es que se retoman las instituciones establecidas de la Argentina, es decir, no, el proyecto corporativista y de reforma constitucional de Uriburu no prospera, entonces se vuelve, digamos, a poner en juego las instituciones que establecía la Constitución de 1853, pero para asegurar de que ese gobierno quedara en manos de los grupos conservadores, lo que se empezó a hacer es una práctica sistemática de fraude electoral, básicamente, que bueno, va a impedir que continúe o que los radicales, digamos, se acerquen a la esfera de gobierno. Y de hecho, quienes recuperan el poder político con una fachada democrática en realidad son estos grupos conservadores que habían sido destituidos por la fuerza política del radicalismo, ¿sí? Entonces ese es un poco el concierto político muy complejo que comienza a darse en la Argentina y que es importante explicarlo porque esto va a ser una impronta, eh, una recurrencia de nuestra historia desde este momento, desde 1930 hasta 1976 en que se produce el último golpe de Estado. Si ustedes van a ver en lo que nos queda de análisis de los procesos económicos, que esos procesos económicos están atravesados por estos conflictos políticos y que eso generan situaciones de corto plazo, es decir, no hay proyectos económicos de largo plazo a partir de este momento, porque cada 2 por 3 los gobiernos democráticos son interrumpidos por golpes de Estado. Y entonces, como les digo, es una impronta, algo que simboliza y caracteriza la historia argentina entre la década del 30 y la década de 1970. ¿Sí? Bueno, y ahora digamos que estamos transitando
los 40 años de la democracia, de recuperación de la democracia, digamos que podemos decir que es una continuidad. Si comparamos con estos años, ya podemos hablar de una continuidad de la democracia en la Argentina, ¿no? Porque acá ustedes van a ver, después del 43 hay otro golpe que derroca en el 55 al propio Perón, digamos, después hay otro golpe que derroca a Frondizi, después a otro a a Ilia, digamos, y así constantemente, esto lo vamos a ir analizando. Pero bueno, yendo a la cuestión más concretamente económica, miremos un poquito este gráfico que nos muestra la participación en el Producto Bruto Total de la Argentina, eh, comparando dos sectores de la actividad económica, la actividad agrícola y la actividad industrial. Y me gustaría que se animen a salir detrás de la pantalla y decirles qué les parece, qué es lo que ustedes ven acá, qué observan acá. Vamos, anímense. Sí, Agustina. O sea, desde 1920 se ve, profe, que la industria empieza a aumentar y la agricultura a decaer. ¿Puede ser? Ujú. Claro, pero justamente el momento en que ahí desde 1920 ustedes vieron, ¿no? Ya ese proceso con el tema de la guerra, ya lo venían analizando, cómo se había dado, digamos, el desarrollo de algunas industrias, pero realmente la consolidación, fíjense ustedes, y la separación, ¿no? Porque hay como una gran brecha que se da a partir de la década de 1930 en lo que ocurre con la industria, que tiene un proceso de crecimiento muy importante. Ahí alguien me puso en el chat hasta la década del 70, ¿no es cierto? A ver, ¿qué habían puesto en el chat? Y desde los 70, precisamente, claro, que lo vamos a ver, lo contrario, ¿no? Si bien los valores siguieron siendo prioritarios para la industria, porque siempre la industria genera más valor agregado que la agricultura, pero digamos, lo que nosotros podemos observar entre los años 30 y los años 70 es un fuerte proceso de industrialización en el país. Y tiene que ver mucho con los efectos de la crisis del 29. Pero lo importante a marcar entonces, según esta tendencia, es que con la crisis del año 1930 se inaugura un proceso de industrialización en la Argentina. Ese proceso de industrialización, acuérdense siempre de este nombre, recibió, se llamó modelo de sustitución de importación, ISI. Es decir, la industrialización argentina de la década del 30 a la década del 70 fue de sustitución de importación, donde, digamos, va a haber un fuerte crecimiento del sector industrial en esa etapa que acabamos de señalar, y durante 40 años, digamos, prevaleció eh, ese sector a través de distintos gobiernos, distintas circunstancias históricas, como el motor del crecimiento productivo en la Argentina, ¿sí? Sustitución de importaciones, ¿por qué? Porque fue un modelo o una industrialización pautada básicamente ante la interrupción de ciertas importaciones. Nosotros veníamos de un modelo de desarrollo que fue muy exitoso en su momento, que ya lo hemos definido y lo hemos conocido, que era el modelo agroexportador, donde si bien había industrias, eran industrias ligadas principalmente al procesamiento de alimentos, más que nada, y de materias primas, ¿no es cierto? Frigoríficos, molinos harineros, ingenios azucareros, bodegas vitivinícolas, cerveceras, etcétera, etcétera. O sea, eran industrias que procesaban la producción, la gran producción agropecuaria de la Argentina, pero que además, salvo los frigoríficos, eran producciones hechas para el mercado local.
para el mercado interno. Y ese modelo, a su vez, tenía como rueda maestra de funcionamiento y de crecimiento económico la capacidad de la Argentina para exportar a nivel mundial y suministrar a nivel mundial esas materias primas y alimentos, ¿sí? O sea, estábamos ligados a la exportación de materias primas y alimentos sin valor agregado, salvo el sector frigorífico. Bueno, los procesos de industrialización que se van a iniciar en la década de 1930 van a tener como soporte fundamental esto de que hay momentos en que ya no podemos seguir importando determinados insumos y entonces tenemos que fabricarlos a nivel nacional, ¿sí? Por eso se llama sustitución de importación, porque ese fue el móvil, ¿sí? Sustituir lo que comprábamos con producción nacional. Ahora, todo este modelo de organización de la industria en el país va a tener estas etapas que están marcaditas acá, también en la filmina, lo que se conoce como la industrialización espontánea, que va entre la década del 30 y 1945, luego el proyecto industrializador del peronismo, del 46 al 55, y lo que se conoce como la industrialización desarrollista 1955-76. Bueno, cada una de estas etapas tiene su característica, yo no se las voy a anticipar, solamente vamos a ver hoy la del 30 al 45 y sí les explico por qué espontánea en todo caso. Porque nosotros pensemos que a nivel de poder político, quienes recuperaron el poder en la década del 30 fueron los sectores conservadores de la élite ganadera pampeana, si ustedes quieren. ¿Sí? Ese es el sector que recupera el poder después del golpe del 30 y que se ve representado en esas fuerzas políticas que se suceden después, digamos, que se vuelven a convocar a elecciones. Y por supuesto es un sector que no tiene un programa de industrialización, no tiene una idea de industrialización, como la va a tener después Perón en la etapa siguiente. Entonces lo que aconteció con la industria en los años 30 fue espontáneo, fue consecuencia de la presión, del peso del concierto internacional que nos impedía seguir funcionando como hasta ese momento. Entonces se tuvo que empezar a producir lo que ya no podíamos seguir importando, pero espontáneamente, digamos, sin que esto fuera avalado a través de un sistema de crédito, de políticas, digamos, para sustentar la industria, ¿sí? Fue así, digamos, como impuesta esa industrialización por las propias consecuencias de la crisis de los años 30 en la Argentina. Por eso se llama industrialización espontánea, ¿sí? Siguiendo con el recorrido de la crisis, entonces nosotros vimos que acá, digamos, el primer y el gran efecto que realmente modifica el modelo de funcionamiento económico fue esto, ¿no? Que ya el sistema agroexportador no puede seguir funcionando en la medida en que lo venía haciendo, y entonces, digamos, comienza a cobrar un rol muy protagónico la actividad industrial en la Argentina. ¿Sí? Ese es uno de los grandes efectos de la crisis de los años 30. Lo vamos a retomar un poquito cuando veamos cómo fue ese desempeño de la industria en el país. Pero bueno, otra cuestión puede observarse muy bien, o otro efecto de la crisis puede observarse muy bien, ¿no es cierto?, en cómo venía siendo el comportamiento del Producto Bruto Interno desde la década del 20, ya con muchos altibajos. De hecho, digamos, la Primera Guerra Mundial había sido un desafío importante, digamos, con una caída muy fuerte en una crisis que se conoce como la crisis del 21, que la sufrió la propia Estados Unidos, pero luego, digamos, volvió a haber un horizonte de expansión hasta el año 25 y nuevamente, después de esa caída en el crecimiento en el 25, el modelo agroexportador siguió funcionando a pleno, ¿no? Con importancia y con pujantes, si ustedes quieren, hasta el año 27.
Pero después del año 1927, la economía argentina entra en picada y por primera vez en la historia económica argentina, el PBI arroja valores negativos, precisamente en los años donde se hace sentir con mayor fuerza la crisis. Y también la gráfica nos está marcando que de algún momento la crisis, o digamos lo leonino de la crisis, lo grave de la crisis, comenzó a superarse ya a partir del año 1933. Entonces, un efecto, sin duda, muy importante, fue una gran recesión por una fuerte caída en la tasa de crecimiento de la Argentina. Y esto es lo que nos permite hablar, digamos, de la crisis del modelo agroexportador. Más allá de un efecto circunstancial de esos años, es el propio modelo el que ya no tiene, digamos, los resortes suficientes para seguir funcionando en el nuevo contexto económico internacional. Hay una cuestión de orden interno que perjudica muchísimo el funcionamiento o que perjudicó muchísimo el funcionamiento del modelo agroexportador, y es que ya se había llevado al máximo de la expansión de la frontera productiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los inicios del modelo agroexportador y habíamos visto cómo, digamos, esta economía podía definirse para algunos autores como una economía de frontera? Básicamente, ¿por qué? Porque la Argentina contaba con una serie de recursos, principalmente tierra disponible, para expandir la frontera, primero una frontera territorial que se hizo con las conquistas de esos territorios que todavía estaban bajo control indígena en la Patagonia y en el Chaco, en el Gran Chaco argentino, pero después, digamos, con una utilización muy eficiente, intensiva de la actividad productiva sobre esas tierras que se incorporaron. Bueno, hacia los años 30 ya no hay más capacidad de expansión, ni expansiva, es decir, ni incorporando más tierra, ni tampoco intensiva, ¿no? O sea, ya la posibilidad de producción ha llegado al máximo a nivel de producción agropecuaria en el país. Pero además, la crisis fue fuerte y pegó de lleno el modelo agroexportador por las condiciones en las que nuestro país recibe esa crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un país con una gran apertura al comercio mundial, es decir, funcionaba en torno a las demandas de ese comercio mundial, pero además tenía una especialización en las canastas de exportaciones muy limitadas de productos. Es decir, que si esos productos se veían afectados por disminución de la demanda o por caída de los precios, como de hecho sucedió con la carne principalmente y los cereales, que eran los principales productos de exportación nuestros, los dos sufrieron en el contexto de la crisis. En el caso de los cereales, por una fuerte caída de los precios de los cereales. Recordemos que la crisis de los años 30 es una crisis de sobreproducción y también vieron, seguramente, la clase pasada, que uno de los sectores económicos en donde se inició la crisis en Estados Unidos fue precisamente en su propio sector agrícola, precisamente porque hubo una disminución digamos, de la demanda de la producción agropecuaria y eso generó una caída muy fuerte de los precios. Entonces, esa estructura de nuestra canasta se va a ver fuertemente afectada y además, en relación a las carnes, vamos a ver que hay como un nuevo concierto internacional. Si bien no hubo una caída muy abrupta en los precios, pero sí hubo un cambio en digamos, en los acuerdos de comercio de carnes a nivel mundial que también nos afectó muy fuertemente. Entonces ese es el otro factor, el segundo factor que perjudica a la Argentina cuando se desata la crisis. Y el tercer factor es este de cómo es nuestro financiamiento, digamos, el funcionamiento del crédito interno y externo estaba asociado a esa dependencia muy fuerte que había
de constantes inversiones de capital externo. Esos capitales eran propietarios de una gran cantidad de stock y además eran muy grandes acreedores, ¿no?, del Estado Nacional Argentino. Entonces, nosotros entramos a la crisis como un país deudor, muy fuertemente deudor, por esa dependencia de capitales externos que teníamos, ¿sí? Entonces es todo un combo que realmente muestra una panorámica bastante difícil de sobrellevar y por eso, digamos, esa caída tan abrupta que llevó a valores negativos en la tasa de crecimiento en los años que está mostrado en la gráfica, ¿sí? Bueno, vamos hasta acá, ¿sí? De a poco van abandonando, ahora salió Agustina Ríos. Yo vuelvo a veces y la gente se va viendo. ¿Está muy complicado seguirme? Les pregunto. No, profe. No, Ah, profe. No, profe. No, profe, todo bueno, bien. seguimos entonces. Ahí lo que acá, digamos, en este caso, lo que les está mostrando también en números y en la representación gráfica es este factor que les enuncié, que fue catastrófico. Uno de los principales productos de exportación nuestro era trigo y no fue tanto una disminución en la demanda y en los volúmenes de exportación lo que perjudicó a la Argentina, sino justamente este fuerte deterioro, ¿no?, de los precios del trigo a nivel internacional, ¿sí? Ahí lo tenemos marcadito, creo que es bastante claro, digamos. Y recién desde el 34 esto se vuelve a normalizar de alguna manera. El comercio exterior argentino, si lo vemos en esta gráfica, digamos que hace un recorte desde comienzos del siglo XX, es decir, desde 1901, a nivel general nosotros vemos una situación en crecimiento muy notoria hasta el corte que da la Primera Guerra Mundial, fíjense ustedes, el año 13, ahí hay como una detención, pero después, digamos, vuelve a recuperarse la capacidad de exportación y de importación, hasta la finalización y esa crisis del 21, que es la crisis de inflación muy fuerte que sufre Alemania, digamos, y que repercute a nivel internacional también por la asociación que había con los Estados Unidos. Pero después, digamos, vuelve a haber una situación prácticamente de estabilidad en el crecimiento, salvo ese año 25, hasta el año 29, que lo vemos en picada, como hay una caída muy fuerte de las exportaciones. Nosotros veníamos con una balanza comercial favorable hasta el comienzo de la crisis. Este, pero sin embargo, digamos, el contexto de la crisis va a generar una caída en estampida de los valores de exportación en la Argentina, pero también paralelamente una caída de las importaciones argentinas, incluso si ustedes ven entre el 29 y el 31, todavía son más, decae mucho más las importaciones que las exportaciones, ¿sí? Llegan a su punto más bajo en el año 31, 32, con estos saldos, ese saldo muy desfavorable en la balanza comercial, y bueno, y después vuelve de alguna manera a recuperar. O sea que el comercio exterior también se vio muy fuertemente afectado por el desarrollo de las condiciones a nivel internacional. Y ese comportamiento del comercio en los comienzos de la década del 30 se explica por la caída de los precios de las exportaciones primarias, que está calculada en un 60%. Hay una menor caída de los precios de los bienes importados, es decir, si bien caen los precios de nuestras exportaciones y caen lo de las importaciones no lo hacen en el mismo concepto que lo que nosotros vendemos, y eso impacta muy fuertemente en lo que se llaman los términos de intercambio, es decir, la capacidad que se genera en un país para comprar en el exterior según los niveles
de ingresos por venta de producción local al exterior, ¿sí? Si nosotros tenemos términos de intercambio, es la relación esa en desventaja de los valores de exportación nuestra respecto de los valores de importación, que disminuyen un 40%, ¿sí? Y eso disminuye, por supuesto, nuestra capacidad de importación, básicamente. Habíamos dicho que la Argentina era un país deudor cuando se inicia la década de los años 30, pero era un país que estaba sujeto en su funcionamiento monetario financiero al patrón oro. Recordemos ese concepto también. El patrón oro era el sistema que acompañó el desarrollo de la primera globalización a nivel internacional. Era un sistema de cambio fijo basado en el oro, digamos, con la paridad de la moneda de referencia en ese momento, que era la libra esterlina, ¿sí? Entonces se establecía un sistema, un cambio fijo del valor de la libra respecto del dólar, y todas las economías sujetas a ese sistema del patrón oro, para funcionar, lo que tenían que asegurar era que la circulación de su base monetaria interna, de su peso nacional, tuviera la capacidad de convertirse real, de conversión real en oro por las reservas de oro que tuviera en ese momento, ¿sí? Así funcionaba el sistema, y los cambios se hacían en una oficina que se llamaba la casa de conversión, se llamaba esa oficina. Bueno, acá digamos, lo que vamos a ver es que cuando se genera la crisis, nosotros veníamos con unos niveles de reserva muy altos, sobre todo por el nivel de exportaciones que manteníamos, digamos, y eso nos permitía esa solvencia para sostenernos y mantenernos en el mercado cambiario a través del patrón oro. Pero lo que va a ocurrir, digamos, es que cuando se inicia la crisis, lo que hace Irigoyen es suspender la convertibilidad, cerrar la casa de conversión, pero al asumir, digamos, luego el gobierno de facto en el año 30, ahí se da todo, entre el 28 y el 30 hay una gran fuga de capitales por la propia recesión que ya comienza a notarse. Acuérdense que hay como una atracción muy fuerte por el alza de valores en Wall Street, entonces muchos de los capitales que había se fugan, digamos, a la bolsa antes de que caiga en el 29, se retiran gran parte de esos capitales. Eso se ve acompañado con la caída de las reservas en la Argentina, y cuando asume Uriburu, después del gobierno de facto, decide inicialmente continuar pagando la deuda externa de la Argentina, y eso genera fíjense, esa caída, ¿no?, en la capacidad de reserva que teníamos desde el año 30 al año 31, lo cual era un problema muy fuerte. Es decir, si nosotros seguíamos pagando esa deuda, ¿cómo lo hacíamos? Y de hecho ya no podíamos sostener una moneda, el peso argentino, porque caían nuestras reservas de oro, ¿sí? Entonces se dan estos factores a nivel financiero, monetario, que es la reversión del flujo de capital, esto que les decía, el retiro, ¿no?, de capitales y la fuga de capitales, que agrava muchísimo nuestra balanza de pago, fundamentalmente, porque, digamos, la balanza de pago era sostenida por la capacidad de exportación de la Argentina, pero también por la capacidad de introducción de préstamos y de capitales externos. Entonces hay un deterioro muy fuerte en la situación de los pagos, y la brusca caída de los valores de la exportación obliga a saldar los pagos que había que hacer por esas deudas con las exportaciones en oro, y genera este conflicto, también este otro efecto muy fuerte a nivel general. Entonces, en síntesis, si nosotros nos preguntamos por las consecuencias o los efectos de la crisis del 29 en la Argentina, podemos marcar
esta primera idea de que el derrumbe de los precios internacionales de los productos de exportación de la Argentina reduce la capacidad de compra y de importación, genera un deterioro en los términos de intercambio, alienta el desarrollo industrial, va a impactar muy fuertemente en el sistema fiscal y en el sostenimiento del Estado porque el sistema fiscal estaba atado principalmente a los derechos de aduanas. Lo que sostenía la fiscalidad argentina en ese momento era esa rueda maestra del comercio internacional por la cual se ingresaban grandes caudales en conceptos de derechos de aduana. Y al deteriorarse el comercio exterior, también se vio afectado este sistema. Y la otra cuestión son desequilibrios muy fuertes en la balanza de pagos, por ese drenaje de nuestras reservas para afrontar las obligaciones externas. A su vez, digamos, como la crisis se da a nivel internacional, se dejan de invertir los capitales internacionales y eso genera una depreciación muy fuerte de la moneda argentina. Todo este combo repercute en una disminución de la actividad económica que en los términos sociales se tradujo a nivel social en un paro muy fuerte, con cierre de algunas fábricas, sobre todo, deterioro a nivel de la producción agropecuaria en el campo, que expulsó a una gran cantidad de trabajadores del sector agrícola a la ciudad, y generó un contexto de fuerte desocupación en el país, ¿sí? Eso sería entonces lo que explica las formas en que podemos traducir los efectos de la crisis del 29. Lo que vamos a ver ahora es cómo se paliaron, digamos, con qué medidas se palió esa crisis, cómo se intentó salir de ella, qué se hizo, e indirectamente qué consecuencias tuvo, ¿no?, para la economía de nuestro país. Entonces, vamos a ver esas políticas, esas respuestas y esas medidas que son de distintos, digamos, que atienden distintos problemas. Había que resolver varias cuestiones. En el comercio exterior, que vimos que había caído fuertemente, sobre todo por los términos de intercambio y los precios de nuestros bienes de exportación. En los ingresos y gastos, porque también se vio afectado todo el presupuesto nacional por una decadencia muy fuerte en los ingresos fiscales. Luego, digamos, cómo solventar o solucionar el tema de la deuda externa argentina o las deudas que había, esa moneda devaluada, cómo sostener el peso. Y a nivel productivo, también cómo, de alguna manera, intentar que no decaiga la producción. Y las respuestas van a estar dadas con este paquete de medidas, la firma de un tratado con Inglaterra, el Tratado Roca-Runciman, que va a tratar de solucionar los problemas en ese deterioro en el comercio exterior, medidas que tienen que ver con recortes presupuestarios, digamos, sobre todo achicamiento de la administración pública y la implementación de nuevos impuestos. El tema de la deuda, que es donde quizás se dieron las innovaciones en materia de política económica más importantes, porque a raíz de los efectos en ese ámbito, digamos, la deuda y la moneda, sobre todo, se van a crear dos instituciones nuevas en la Argentina, que son el Banco Central por una parte, y se va a instrumentar por primera vez un control de cambio. Fueron medidas que no se habían dado hasta ese momento. Y a nivel de producción, se van a tratar de mantener, sostener con precios sostén, sobre todo la producción agropecuaria, y regular la producción para que no hubiera esas crisis de sobreproducción que afectaran la caída de algunas actividades, que de hecho hubo caídas de actividades, sobre todo de actividades regionales. La vitivinícola se vio muy fuertemente afectada, ¿no?, por estos valores en la sobreproducción. Entonces, perdón. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ir viendo las medidas que siguen, ¿no? En la estructura impositiva, fíjense ustedes cómo también se dan estas variaciones
en lo que hace a las ventas, digamos, en la estructura impositiva, según los impuestos que afectaban las ventas, los réditos, los impuestos internos y otros tipos de impuestos según la participación en el PBI, ¿no? Y bueno, y ahí tienen, digamos, la situación en los impuestos internos, que es uno de los que no se ve tan afectados, de las ventas, digamos, el impuesto a los réditos que se va a crear. Entonces, en definitiva, ahí, digamos, lo que podemos señalar es que se van a generar nuevas fuentes de recaudación fiscal que pudieran suplantar la que se obtenía hasta ese momento por la recaudación aduanera. Y a pesar de las medidas, no se va a lograr un equilibrio fiscal en estos años. Y también esto fue una innovación que ya venía, digamos, planteándose, que es la implementación de un impuesto a la renta, que se vota y se decide como ley en el año 1931. Es por primera vez que la renta va a estar afectada por un impuesto. Pero sin embargo, ¿qué va a pasar, digamos, con la implementación de este tipo de gravamen? No había una estructura de conocimiento, digamos, de información de la renta de los individuos, ¿no? Tal como tenemos ahora en la AFIP, digamos, que tiene control absoluto de los ingresos y de las rentas que tiene cada uno de los ciudadanos. Bueno, no había ese sistema, imagínense, en los años 30, no existía la computación. Entonces, fue muy difícil implementarlo y llevarlo digamos, a todos los sectores de la sociedad, y en realidad los únicos sobre los cuales se pudo aplicar, porque era sobre quienes se tenía algún nivel de información, fue sobre el empleo público. En ese momento, digamos, se aplicó únicamente sobre ese sector de la actividad económica o del empleo, ¿no? De los que estaban en la administración pública. Bueno, entonces, además de eso, de la creación del impuesto a la renta, la otra cuestión que se va a hacer es unificar impuestos a los consumos que estaban distribuidos en las distintas provincias. Y cada provincia, según algún tipo de producción en particular, imponía algunas actividades económicas como impuesto al consumo, por ejemplo, de fósforo, de tabaco, de bebidas alcohólicas, de azúcar. Y lo que se va a hacer en este momento es unificarlo, es decir, van a pasar todos esos impuestos internos a competencia nacional, van a dejar de ser de las administraciones provinciales. Se plantean entonces como impuestos nacionales al consumo en esos rubros, y es el Estado Nacional el que los va a devolver a partir de ese momento en conceptos de coparticipación a las provincias que antes lo recaudaban. Lo que pasa es que había como una superposición porque varias provincias, digamos, cobraban el mismo tipo de impuesto en su jurisdicción, ¿sí? Otra de las medidas importantes que se van a generar, les decía yo, es la creación del Banco Central. Esto también, digamos, es una institución que nace en el año 35, por supuesto se crea por una ley parlamentaria. Se hizo toda una investigación, incluso invitando a especialistas, economistas de Gran Bretaña para la creación del Banco Central. El primer presidente del Banco Central entre el año 35 y el 43 fue un notable economista argentino, tucumano, Julio Presbich. Y la institución se va a crear con fines bastante establecidos, digamos. ¿Para qué se crea el Banco Central? Primero, para preservar el valor de la moneda nacional. Segundo, para regular todo el crédito y el circulante monetario en el país. Para poder centralizar las reservas de oro y de divisas, que antes lo hacía esa institución que les mencioné, la Caja de Conversión. Ahora pasan a ser competencia del Banco Central. Para que ejerza como un organismo de control de todas las entidades bancarias en Argentina, y para oficiar como principal agente financiero del gobierno
¿sí? Pasa a ser eso, un agente crediticio del gobierno. Entonces, estas son las principales medidas que se dan en el ámbito financiero, monetario y fiscal. Y a esto se va a sumar lo que les decía, eh, este, esta instrumentación del control de cambio. Por primera vez, digamos, el Estado va a intervenir estableciendo valores diferenciados incluso para los cambios oficiales de la moneda nuestra respecto de las divisas extranjeras y los valores, digamos, que pueden circular en otro mercado, como hoy le llamamos blue, o paralelo, digamos, o cambio paralelo al oficial. Y bueno, esta filmina nos muestra el nacimiento de un problema que, por supuesto, acoge hasta el día de hoy, llegó hasta el año 20, ¿no es cierto?, hasta agosto del año 20, perdón, del 2020, la información esta de Infobae, la podríamos ampliar hasta hoy, digamos, y la brecha sería mucho mayor. Pero bueno, lo que les está mostrando precisamente es cómo a partir, digamos, de la conformación de estos sistemas de cambio desdoblados, uno oficial y uno paralelo, se producen brechas en los valores de la moneda respecto de las divisas extranjeras, en este caso del dólar, que es la moneda de referencia, que en los años de la crisis del 30, esa brecha se estableció en un 11,9%, incluso llegó hacia comienzos de la década del 40 en un 27,5%. Después vemos cómo la brecha de esos valores cambiarios han ido, digamos, bueno, realmente creciendo en los distintos momentos. Los años en donde no se ve esa brecha cambiaria corresponden a la época de la convertibilidad, es decir, cuando nuestro peso tenía el mismo valor que el dólar, la política que se instrumenta bajo el menemismo, ¿no es cierto?, con el ministro Domingo Cavallo, pero después, digamos, ese es un problema, la gráfica lo que les quería mostrar era básicamente que es un problema que nace en los años 30 y que permanece hasta el día de hoy, digamos, como una cuestión primaria eh, dentro de las dificultades que presenta la economía argentina, ¿sí? Respecto de cómo funcionó, cómo se instrumentó digamos, a comienzos de los años 30 el control de cambio, bueno, es una intervención del gobierno que afecta el cambio de las divisas nacionales, digamos, por las extranjeras, y se establece en base a un orden de prioridades, es decir, qué prioridades tenía el gobierno para generar los valores de cambio, ¿no?, del peso nacional respecto de la moneda extranjera. En ese orden de prioridades, en primer lugar, digamos, el control se hacía para que el gobierno asegurase divisas para pagar la deuda externa, ¿sí? En segundo lugar, para adquirir las importaciones esenciales que no se podían recortar, ¿no? Tipo medicamentos, digamos, o algunos insumos para la producción local, también, digamos, se destinaban ahí. Después, para asegurar las remesas de utilidades de empresas extranjeras radicadas en la Argentina. Esas eran como las tres prioridades. Y después venían otras. Pero el control estaba justamente sustentado en que el Estado pudiera obtener la cantidad de divisas necesarias para afrontar estas cuestiones. Deuda, importaciones y remesas de utilidades de empresas extranjeras radicadas en la Argentina. ¿Cómo funcionaba? Con un sistema paralelo que establecía un cambio del peso respecto del dólar oficial, en donde se liquidaban las divisas de las exportaciones regulares de la Argentina y ahí lo fijaba el gobierno, ¿no? Y el paralelo era libre, que ofrece las monedas extranjeras de las exportaciones que no eran regulares de la Argentina, de inversiones extranjeras directas, de fletes, y era, por supuesto, como lo fijaba el mercado, era mucho más alto que el valor del cambio oficial,
y a ese mercado recurrían los importadores, digamos, que no podían conseguir el cambio oficial, porque recordemos que lo que había hecho el gobierno es una lista de prioridades. Entonces había algunos importadores que entraban en esa lista porque se consideraban importaciones prioritarias, pero las otras no. Entonces las otras importaciones tenían que ir necesariamente al mercado libre o mercado paralelo. Bueno, las divisas se otorgaban fijando ese orden de prioridad que les dije, sobre todo para equilibrar la balanza comercial con aquellos países con los cuales, digamos, la Argentina era deficitaria en su comercio exterior, y terminó siendo una fuente de ingresos fiscales porque había ganancias en el, digamos, en el manejo que hacía el gobierno, ¿no es cierto?, de controlar el cambio entre el valor oficial y el valor que se ofrecía en el mercado libre. Este, y bueno, y sirvió para pagar la deuda externa en ese momento de una manera considerable. La otra política que se va a instrumentar, sobre todo para empezar a sostener los deterioros de los precios de la producción agropecuaria, sobre todo agrícola argentina, son regulaciones. Se van a crear instituciones como las juntas de regulación, ¿no? Junta de regulación de granos, de carnes, de harinas, de azúcar, de vino, que son instituciones del Estado dedicadas a regular la producción, pero también a brindar subsidios especiales, por ejemplo, la producción cerealera, también a brindar un sistema clasificador de granos, a facilitar algunas cuestiones de los gastos de la producción, como construcción de silos y elevadoras. Todo eso son muestras de un fuerte intervencionismo del Estado en la agricultura argentina, sector que además estaba sufriendo una fuerte crisis. El campo realmente se va a ver muy afectado por la crisis de los años 30 y va a generar un despoblamiento del campo, una gradual urbanización del productor agropecuario, ¿sí? Y sobre todo las que van a decaer son los pequeños agricultores, generando una ampliación de la escala de la empresa agraria, es decir, lo que van a realmente poder sostenerse en la nueva coyuntura generada por la crisis son las grandes empresas, ¿no? Las grandes y medianas empresas del campo. Bueno, para evitar los precios en picada de los cereales, en el año 33 se van a establecer precios mínimos del trigo, del maíz, del lino, ¿no? Sobre todo para compensar costos de producción. Y se va a favorecer muchísimo también en esta etapa la creación de cooperativas agropecuarias, es decir, hay un fuerte movimiento y expansión del cooperativismo en la década de los años 30, también como una medida de sostén de del sector agropecuario que se une, digamos, a través de estas cooperativas, que son cooperativas de crédito, cooperativas de comercio, etc. Les decía también y les había mencionado que una de las grandes medidas que se van a dar en este momento es la firma de un convenio bilateral entre la Argentina y el gobierno de Gran Bretaña, que se conoce como el Pacto Roca-Rancina, ¿sí? Bueno, este pacto hay que ponerlo en contexto, porque la crisis de los años 30 lo que va a generar a nivel internacional, en el comercio exterior internacional, es que se deje, digamos, que el comercio deje de funcionar de una manera multilateral y que la actividad comercial entre países sea por acuerdos bilaterales. Es decir, tiene que haber acuerdos entre unos y otros países para sostener esos intercambios comerciales. Y el Reino Unido, de hecho, fue uno de los países fuertemente afectados por la crisis de los años 30, y entonces, digamos, eh, va a implementar como política para salir medidas de protección y a su comercio exterior fundamentalmente. Y en ese sentido es que Gran Bretaña, o el Reino Unido, mejor dicho, porque no era solamente la isla de Gran Bretaña, sino todo el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña y todos los que eran sus colonias, en el año 1932, en una conferencia que se reúnen en Ottawa, en Canadá, se firma
la Conferencia de Ottawa, unos pactos, por el que el Reino Unido decide que el aprovisionamiento de carne se va a dar con participación de quienes eran parte exclusiva del Reino Unido, del Common Law, ¿sí? O sea, ¿quiénes van a participar en el comercio de carnes de ese bloque? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Rodesia del Sur, Birmania. Entonces, como medida de protección, es todo el área donde funcionan bajo la moneda de libra esterlina que deciden que entre ellos se van a aprovisionar de carne. Por supuesto, ese tratado fue fuertemente perjudicial para la Argentina, porque la Argentina quedaba excluida del mercado británico de carnes que era tan importante, ¿no? Para sostener esa producción pecuaria. Y entonces se decide de una manera bilateral, va una comisión de la Argentina al Reino Unido y en Londres se sella este pacto por el cual, digamos, ¿qué es lo que consigue Argentina? Consigue que Gran Bretaña se comprometa a comprar las carnes enfriadas exportadas por la Argentina a un monto similar a lo que se había hecho hasta el año 1932. Es decir, que este pacto lo que hace es asegurar nuevamente la cuota de exportación de carnes de Argentina a ese país, a Gran Bretaña, que era el principal comprador de este insumo en nuestro país. A cambio de eso, ¿qué cede la Argentina? Porque no fue gratuito, digamos, que los ingleses decidan seguir comprándonos carne a pesar de los tratados de Ottawa. Bueno, como contraparte, la Argentina establece que el 85% de los embarques de carne que salían, digamos, al exterior, a Gran Bretaña, tenían que ser administrados por frigoríficos británicos y norteamericanos. También, digamos, favorece a Gran Bretaña porque declara libre de importación los derechos del carbón inglés, es decir, el carbón podía importarse sin ningún pago, digamos, de arancel en términos de aduana. Se establece un tratamiento benévolo a las empresas de servicio público británico, es decir, de prioridad y para elevarla, digamos, y que no compitan, sobre todo los tranvías urbanos, ¿no? Contra los taxis, los colectivos públicos que comienzan a aparecer en esa época. Pero sobre todo, una de las cuestiones más cuestionables por algunos fue esto de que la Argentina se obligaba a destinar las divisas procedentes de estas ventas de carne a la importación de productos británicos. Es decir, que la ganancia que la Argentina obtenía por venderle carnes a Gran Bretaña en los términos del tratado, debían gastarse en comprar productos de origen británico. Básicamente esa era la cláusula, digamos, que establecía y que era la de mayor provecho y la que perseguía principalmente Inglaterra, ¿sí? Bueno, sobre todo por esa cláusula, ¿no? Pero sobre todo por esta preferencia que se da a Inglaterra y sobre todo porque había todo un contexto que básicamente denunciaba y que asociaba a estos sectores conservadores ganaderos de la Argentina con el imperialismo inglés. Este pacto va a ser muy fuertemente denunciado en ese momento, al punto que eso más la práctica del fraude electoral fue lo que le dio, digamos, elementos para que muchos reconocieran la década de los años 30 en Argentina como la gran década infame, y suscitó un problema político también importante porque, digamos, hubo un ala de- de oposición, sobre todo el gobierno social, de los opositores socialistas en el Parlamento que se opusieron, digamos, a la firma de este tratado y que iniciaron un proceso de investigación de cómo se daba la comercialización de carnes argentinas a través de estos frigoríficos extranjeros. Bueno, una investigación parlamentaria liderada por Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe,
que, bueno, empezó a descubrir y a sacar, digamos, la cantidad de irregularidades que cometían los frigoríficos en la Argentina, los frigoríficos estos en el extranjero en Argentina, que valían impuestos, que pesaban de una distinta manera las carnes, digamos, o sea, todo un sistema de corrupción que fue tratado en el Senado y que derivó en un hecho político muy, muy, muy simbólico de los años 30 en la Argentina, que fue el asesinato de digamos, de un diputado electo, pero partidario de Lisandro de la Torre, que encabezaba esta investigación parlamentaria sobre los fraudes en el comercio de la carne, que fue asesinado ahí en el Senado, ¿no? O sea, otro opositor sacó un revólver, le disparó y murió este candidato electo. Eso ha merecido la filmación de una película, que les recomiendo que la vean, una película argentina, que se llama Asesinato en el Senado de la Nación, que es bastante linda, una película antigua, pero digamos que muestra muy bien justamente ese hecho político, pero todo el contexto de la década del 30 en la Argentina. Bueno, y por eso, digamos, ha sido, el pacto Roca-Racimán ha sido fuertemente cuestionado por muchos, pero también fuertemente celebrados por muchos, ¿no? Porque hay quienes señalan que qué otra posibilidad tenía la Argentina en ese momento para el sector ganadero. ¿Qué otro mercado alternativo podía conseguir la Argentina en ese momento para la producción ganadera? Y en ese sentido se dice que no, que en realidad no había otras muchas opciones y que de hecho, digamos, la firma del convenio permitió recuperar la actividad pecuaria y recuperó también los valores del comercio exterior en Argentina. Pero bueno, lo que está puesto ahora en la filmina son distintas sentencias, digamos, frases que se han emitido por distintos personajes de la historia de nuestro país, este, respecto de la firma de este convenio, ¿no? Y este senador, que yo les dije que encabezó la investigación parlamentaria del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torres, decía: no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejante humillaciones. Es decir, en los términos de Lisandro de la Torre, ni Canadá, ni Nueva Zelanda, ni Australia, que eran parte del Imperio Británico, tenían, digamos, que rendirles tanta pleitesía a Inglaterra como lo hacía la Argentina por la firma de este convenio, ¿sí? Pero bueno, fue un punto bastante discutible, pero que a la vez, digamos, permitió una salida, una puerta de solución a la caída del comercio exterior de carnes en el contexto de la crisis de los años 30. Y finalmente, el último elemento, eh, recuperando una de las primeras cuestiones que hemos señalado, es qué pasó con la industria, porque hemos señalado que los años 30 habilitan un proceso de industrialización por sustitución de importación, ¿sí? Entonces acá tenemos digamos, un muestreo de cómo fue el comportamiento industrial comparando dos censos industriales del país, el del año 1935 con el año 1946, como para de alguna manera poder medir cómo evolucionó desde la década del 30 el sector industrial. Y lo que se ve básicamente es que tanto en valor agregado como en ocupación, el que había sido el sector industrial de punta, el modelo exportador, es decir, el de alimentos, bebida y tabaco, eh, si bien no desaparece, decrece, ¿no es cierto?, en el transcurso de estos años. Y uno de los grandes, de los que va a tener un fuerte crecimiento, va a ser los textiles y confección, porque eh, sobre todo en el valor agregado, digamos, se van a empezar a fabricar muchas telas y confecciones que antes se importaban sobre todo de Inglaterra, ¿sí? Esos son como los rubros, así es el rubro más importante, pero también, por ejemplo, la fabricación local de productos químicos, sobre todo farmacéuticos y de higiene personal, ¿no? Son los que van a empezar a desarrollarse también en la Argentina. También, digamos, el desarrollo incipiente de la producción petrolera, de los metales,
Es decir, va a haber como un crecimiento en algunos rubros importantes que van a empezar a sustituir producción extranjera por producción nacional. Entre los factores que van a impulsar la industrialización, lo que podemos señalar en primer lugar es la devaluación de la moneda argentina. Bueno, nos costaba mucho más importar eh, eh, porque no tenía la misma fortaleza a partir del momento en que se sale del patrón oro y se ingresa a este sistema de control de cambio, es una moneda que pierde su valor. Pero justamente ahí, digamos, está la cuestión fundamental de por qué se inicia este proceso de sustitución de importación. La moneda decae también porque nuestra capacidad de venta se retrae y por lo tanto, como vendemos menos, también podemos comprar al exterior mucho menos, ¿no? Esa es la principal causa que da el puntapié a esta expansión industrial en la Argentina. Pero a eso se suma la elevación de los aranceles aduaneros a nivel mundial, porque todos los países se vuelven proteccionistas, porque digamos, el control de cambio de alguna manera favorece también el desarrollo de algunas ramas industriales, la existencia de alguna capacidad tecnológica ociosa ya existente en el país por las industrias previas que había, la instalación de algunas industrias en la rama de alimentos, de empresas alemanas, norteamericanas, que ya habían incursionado en electrodomésticos, por ejemplo. Bueno, toda esa corriente inversora y todos estos factores van a ser causales de ese proceso de industrialización y se puede decir como balance que hacia 1939 la Argentina logra abastecer con producción de industria local la totalidad del consumo de estos rubros. Y les menciono cuáles. Cemento, ya no compran en el extranjero, aceites comestibles, calzados, neumáticos, todo lo que les decía de cosmética y de higiene personal, tejeduría de lana y de algodón, medicamentos, cocinas, calentadores, heladeras, radios, maquinarias agrícolas. O sea, como saldo, digamos, la Argentina logra autoabastecimiento en todos esos insumos, ¿sí? Entonces, como síntesis, lo que señalamos es que entre las causas de la industrialización tenemos una disminución de los ingresos del sector externo que limitan la capacidad de importación, el aumento en los derechos aduaneros, la desvalorización del papel moneda, la existencia de clases medias que eran clases consumidoras o grupos consumidores, digamos, muy fuertes de productos industrializados, que había generado un mercado consumidor muy potencial en nuestro país, la existencia de algunas materias primas agroindustriales y esto que les decía de la capacidad ociosa en países industriales que empiezan también a exportar algunos equipos y algunos técnicos a la Argentina. ¿Qué debilidades tuvo ese proceso de industrialización? Uno, la improvisación, porque como les dije al comienzo, también se conoce como etapa de industrialización este, espontánea, es decir, no hubo una planificación del proceso de industrialización. Tampoco se asoció esa industrialización a una avanzada de tipo tecnológica o de vanguardia tecnológica, porque se usó equipamiento importado, usado y obsoleto. Tuvo, digamos, sus vaivenes en los niveles productivos, principalmente porque a pesar de que comienzan a producirse localmente muchos insumos que se consumían y que ya formaban parte de las canastas, digamos, de consumo de las familias argentinas, para producir esos insumos se necesitaba igualmente traer de afuera a otros y esos resultaban muy costosos, entonces hubo un abastecimiento irregular de esos insumos básicos que eran muy costosos, sobre todo en materia de energía, ¿no? No hubo una política crediticia que apoyara la expansión de las industrias, porque el poco apoyo crediticio que hubo se orientó principalmente a las industrias que ya existían, que eran las industrias de tipo alimenticio. Y bueno, la década finaliza, ¿no es cierto?, con el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que es una coyuntura
que nuevamente resulta favorable para el fortalecimiento de la actividad fabril, porque los países que entran en guerra desabastecen de productos industriales a la Argentina. Pero se pensaba, digamos, que ese nuevo impulso a la industria nacional iba a mantenerse hasta que se vuelva a la normalidad, ¿sí? Y lo que podemos señalar es que no había, digamos, todavía un proyecto de industrialización madura o que diera que nuestro país, por la senda de la industrialización, podía lograr el crecimiento. En el debate parlamentario todavía se seguía pensando que la Argentina debía continuar apostando a un modelo de tipo agroexportador, ¿sí? Esta frase que la define Federico Pinedo en esos debates parlamentarios un poco indica cuál era el estado de cuestión y de discusión, ¿no? De cuál tenía que ser el rumbo de la Argentina, y decía esto: la vida económica del país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el comercio exportador. Cuando habla del comercio exportador, habla del comercio agropecuario exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra por otra, pero estamos en condiciones de crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida de este pueblo a cierta altura. Es decir, está planteando que sin dejar de apuntalar el modelo agroexportador, era preciso prestar atención al desarrollo industrial, a incentivar ese desarrollo industrial, que le llamaba ruedas menores, ¿no? Ruedas menores para generar riqueza en el país. Bueno, ese guante de la industrialización, digamos, para llevarlo a cabo, el proceso de industrialización es el que va a recoger precisamente Perón cuando acceda a la presidencia de la Nación, ya desde que es parte del gobierno de facto desde el año 43, y ahí vamos a entrar a otra etapa en el proceso de industrialización en la Argentina, ¿sí? Bueno, estos son más o menos los elementos que nos explican cómo fue el comportamiento económico y político de nuestro país en esta coyuntura de la depresión de los años 30. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? No, profe. ¿No? Bueno, No, no, profe. ¿está clarito? Bueno, entonces yo le voy a pasar el power a la profe Mirta Gutiérrez, así se lo sube también, y bueno, terminamos la clase de hoy en casa, cada uno, ¿de acuerdo? Si están en casa, no sé dónde están, yo sí. Bueno, nos vemos entonces, les mando un saludo y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Profe.